Bienvenido al Palacio de la Revolución. Un gusto tenerte ahí. Me alegra mucho. Gracias por su cariño y su modestia. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros queremos a Cuba desde el corazón. Venimos con amor. Somos una voz árabe auténtica en apoyo a la revolución cubana con toda honestidad y toda fuerza. Tengan la confianza que hay millones y millones que los aman a pesar del bloqueo, la exclusión y las sanciones. Hay muchos pueblos con ustedes por afinidad y sin ningún interés. Estimados televidentes, bienvenidos de nuevo. Usted señaló, señor presidente, en sus respuestas hace poco que mantienen buenas relaciones con los movimientos de liberación y, si me perdona aquí, ante todo el mundo árabe, se ratifica su posición de la causa palestina, de la revolución palestina y también de la emergente resistencia palestina que le está dando actualmente una fuerte elección al ocupante israelí. En el marco de los movimientos de liberación, ¿cuál es su visión de la resistencia en el Líbano y precisamente de Hezbollah y de su líder Sayed Hassan Nasrallah? Habíamos empezado por relacionar un grupo de sentimientos y de valoraciones hacia el mundo árabe y hacia un grupo de países a partir de la gira que hicimos el pasado año, que la iniciamos por Argelia. Bueno, esa gira para nosotros fue oportuna, necesaria, porque nos permitió, entre otras cosas, recuperar la relación presencial con un grupo de países con los cuales por los años de pandemia no habíamos podido mantener ese anexo y con los cuales mantenimos casi que una relación virtual. Y fue muy interesante visitar Argelia. Yo soy de una generación que creció oyendo hablar de la revolución argelina, de la entrañable relación de la revolución argelina y de sus líderes en cada momento con la revolución cubana, de los viajes de Fidel a Argelia, de su relación con líderes argelinos, y nunca habíamos tenido la posibilidad de visitar ese país. Realmente recibimos una acogida muy fraternal. El presidente argelino y el gobierno argelino plantearon todo un grupo de proyectos de cooperación con Cuba que nos satisfacen mucho. Pudimos conocer de la historia y la cultura de ese país y comprender perfectamente por qué esa relación de hermandad entre nuestros pueblos. La primera misión internacionalista de Cuba en la salud fue Argelia. En los primeros años de la revolución, los primeros médicos, en Argelia nació la cooperación cubana en materia de salud con otros pueblos de Asia, África y América Latina. Y ese es un hito de esa relación, se conserva en la memoria histórica tanto de Cuba como de Argelia. Palestina para nosotros ha sido una causa a defender en todo momento. Siempre hemos defendido la causa del pueblo palestino, por lo injusta que es, por la manera en que han despojado a un pueblo de sus territorios y con prácticas tan criminales, de tanta violencia, cegando los derechos del pueblo palestino. Nosotros defendemos un Estado palestino con fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital y que dé toda la garantía para el regreso
de los refugiados palestinos que están en otras partes del mundo. Con relación al pueblo palestino, tengo una vivencia personal en defensa del mismo. Cuando yo era ministro de Educación Superior, asistí a una conferencia sobre educación superior convocada por la UNESCO, la Conferencia Mundial de Educación Superior. Y en la intervención que hice en nombre del gobierno cubano, defendí el derecho de Palestina a ser incluida, a ser reconocida por la UNESCO. Yo no fui de los primeros que hablé, pero el discurso de Cuba fue el primero que planteó la defensa de Palestina a ser reconocida por la UNESCO. Y recuerdo con satisfacción cuando terminé el discurso que regresé a mi escaño, como representantes de varios países del mundo vinieron a agradecernos por defender la posición del pueblo palestino, que era también el deseo de esos países. Todo aquello, no solo por la posición de Cuba, sino por la de otros países, promovió que Palestina fuera reconocida en la UNESCO, y por todo es conocido como después, por esa decisión, el gobierno de los Estados Unidos retiró su apoyo financiero a la UNESCO y comenzó también un ataque contra la UNESCO por la decisión de incluir a Palestina como miembro de la UNESCO. Y eso lo guardo como un aporte, como una contribución representando a nuestra nación en las relaciones con Palestina. He recibido aquí a los líderes palestinos actuales, hemos tenido conversaciones, mantenemos un diálogo y una relación profunda. Y ese es nuestro sentimiento hacia todos los movimientos que defienden la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos árabes, en particular de Hezbolá en el Líbano, que con sus líderes ha defendido la causa de la independencia, la causa de la autodeterminación y la causa de la soberanía del pueblo libanés. ¿Tiene alguna opinión sobre el líder Zayed Hassan Nasrallah? Creo que es un líder que ha encabezado un movimiento que ha defendido esas causas del pueblo libanés. Al final, señor presidente, sobre Díaz-Canel, el hombre, el presidente y la persona que sucedió a dos líderes, el líder Fidel Castro y el presidente Raúl Castro. Señor presidente, ¿usted extraña a Fidel? Lo extraño y creo que lo extrañaré siempre, como lo extraña el pueblo cubano. Fidel fue un líder extraordinario. Fidel, con la revolución cubana que él encabezó, dignificó al pueblo cubano, dignificó a Cuba. Y Fidel dio un legado para nuestro país, para nuestro pueblo, para América Latina y el Caribe, y yo creo para el mundo, de lo que es un proceso revolucionario auténtico, de lo que es defender los derechos de un pueblo, defender la justicia social, concretar profundas realizaciones sociales, conquistas sociales, sin claudicar ante los efectos desestabilizadores, ante la política imperial agresiva contra Cuba y en medio de condiciones de bloqueo. Y yo creo que en cada momento histórico de la revolución, Fidel marcó pauta con su legado. Yo estudio a Fidel constantemente. Siempre que estoy en momentos complejos, mi primera pregunta es: ¿qué haría Fidel en un momento como este? Y recurro a sus escritos, recurro a sus discursos, trato de buscar similitud entre los momentos que vivimos y otros momentos que fueron complejos en el país, que también él encontró soluciones para ello, y defiendo con toda entereza y con todo compromiso su pensamiento, que lo he asumido también como mi pensamiento, como mis convicciones.
un enorme compromiso con su legado, un enorme compromiso con la continuidad de la Revolución Cubana, un enorme compromiso con nuestro pueblo. Y este es un lugar donde todos los días Fidel está presente. Fidel está presente hoy en Cuba en todo momento, pero en este lugar particular donde estuve en reuniones con él, donde nos enseñó, donde en ocasiones nos hizo críticas, este lugar donde se tratan de seguir sus huellas y donde sus pasos siempre fueron los más agigantados, nos pone siempre en una conexión directa, diaria, cotidiana, con el líder, con el revolucionario, con el comunista, con el hombre de ideas que fue Fidel. Está presente, siempre lo vamos a extrañar. Por primera vez nos gustaría preguntarle sobre Raúl Castro. Pocos lo conocen de cerca. Quisiéramos saber quién es Raúl, su personalidad y qué es lo que lo distingue. Creo que usted es de las personas más cercanas a él y entre los que trabajaron con Raúl directamente y puede resumirnos las características de la personalidad de este hombre. Raúl es un cubano auténtico, un revolucionario profundo y una persona a la que le tengo una admiración y un cariño tremendo, siempre rompiendo los protocolos. Cuando me refiero a él en un discurso, en una locución, en una cita, hablo del querido general de ejército Raúl Castro, porque así lo tengo en mi sentimiento. Raúl ha sido un guía y ha sido un padre a la vez. Un guía y un padre que es capaz de escuchar, que es capaz de enseñar, pero que también con firmeza, oportunamente, honestamente, sinceramente, da un criterio sobre algo que cree que es desacertado, que no se está haciendo bien, y tiene toda la autoridad y todo el reconocimiento nuestro y del resto de los compañeros de la dirección del país, del pueblo, para expresarnos sus sentimientos, sus convicciones, sus ideas, tanto de carácter privado como de carácter público. Raúl, yo diría que fue siempre el perfecto segundo, la persona que al lado de Fidel hizo todo lo posible por cumplir con todo lo que Fidel orientaba, por hacerlo bien, por dar un ejemplo, sin ninguna aspiración de llegar a ser el primero. Y así organizó, yo diría que el ministerio más eficiente que ha tenido la Revolución Cubana, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Que no son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de cualquier país, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias del pueblo cubano. Nacieron del pueblo cubano, nacieron en la gesta de la Revolución Cubana y son unas Fuerzas Armadas que se deben a su pueblo. No solo participan en las tareas de la defensa del país, sino que tienen participación en muchas tareas que están en función de la economía y de nuestra sociedad con beneficio para el pueblo cubano, un organismo con rigor, con exigencia, donde se desarrolló también un pensamiento científico, innovador, con un sentido organizativo tremendo desde que fundó el Segundo Frente en la Sierra Maestra por orientaciones de Fidel. Y cuando le tocó dar continuidad al legado de Fidel, cuando le continuó ser el presidente del país, lo hizo con una enorme coherencia, con una fidelidad a la revolución y a Fidel, transformó muchas cosas, abrió caminos para las transformaciones que también nos hemos propuesto en estos tiempos. Así yo diría, una persona osada partiendo del razonamiento inteligente y de la comprensión de los problemas del país.
Y lo otro que impresiona de Raúl es su familiaridad. En los momentos de trabajo y también en los momentos de relación entre compañeros. Raúl primero es un magnífico anfitrión. Y yo he sido testigo de cómo cautiva a cualquier visitante extranjero amigo que nos visita, porque cuando tal vez la gente espera un diálogo con las barreras del protocolo, Raúl se abre al visitante y es capaz de hablar desde uno de los temas más complejos de la agenda internacional o de la agenda bilateral hasta los temas más sinceros con relación a su familia, a su vida, a Fidel, hacia sus vivencias, incluso para dar un consejo humano o para dar un consejo como amigo. Y así es en el ámbito familiar, y cuando estoy hablando de familia no estoy hablando solo en el ámbito de su familia, sino estoy hablando también en el ámbito de esa familia que nos une a los revolucionarios por el trabajo, por asumir tareas en el proceso de la revolución. Siempre con mucha confianza en los jóvenes, siempre con mucha confianza en el pueblo y siempre con una mirada optimista en el presente y el futuro. Raúl es de los que no se derrota. Raúl es de los que en el momento más complejo está seguro de que se va a triunfar, de que se va a lograr una victoria, de que se va a avanzar. Y hacia él también guardo un enorme compromiso por ese legado que nos ha dado. Participa hoy con mucha modestia. Yo creo que Raúl tiene el mérito, además de lo eficiente que ha sido y de la manera en que asumió la conducción del país después de Fidel, tiene el mérito de que ha construido el necesario e innegable cambio generacional en la dirección del país sin ningún trauma. Él entendió, convencido de hasta cuándo llegaba su mandato y lo anunció desde el principio. Él dedicó tiempo a preparar cuadros, a probar los cuadros. Y yo creo que con esa actitud de comprensión, de confianza, propició que las nuevas generaciones hoy están embuidas en un proceso de ocupar las principales responsabilidades del país en el ámbito del partido, en el ámbito del gobierno, en el ámbito del Estado, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la administración pública, sin ningún trauma. Un proceso natural, orgánico, y eso no es siempre lo que ha caracterizado a otros procesos revolucionarios. Y eso se debe mucho al papel que ha jugado, a la manera en cómo construyó ese proceso. Yo creo que es algo que se ha hablado poco. Yo creo que es primera vez que en público hago una reflexión a través de esto, pero creo que son de las ideas que habrá que desarrollar en el futuro sobre, entre otros tantos aportes que era hecho a la construcción socialista en la Revolución Cubana, lo que ha significado su comprensión de cómo debía ser el paso paulatino de las responsabilidades fundamentales de la revolución a las nuevas generaciones. Se nota que usted quiere a Raúl de forma especial y excepcional. Usted dijo palabras que no esperábamos, describió la realidad con precisión, pero no imaginábamos que así eran las cosas realmente. El próximo 19 de abril se supone que termine usted su primer mandato. Mi pregunta primero: ¿lo veremos en un segundo mandato presidencial? Y en este marco, señor presidente, usted francamente, y modestia aparte, ¿cree que usted ha conservado el gran legado de la dirigencia de Cuba y de su pueblo y su revolución? ¿Cuáles son sus prioridades en la próxima etapa? Y creo que usted hablará por primera vez sobre la próxima etapa. Estamos ahora en estos momentos cuando se está desarrollando
las consultas al pueblo, los encuentros de los candidatos a diputados para la votación que el 26 de marzo se va a hacer por el pueblo de los diputados. O sea, para ser presidente hay primero que ser elegido diputado. Por lo tanto, tiene que ver mucho con lo que decida el pueblo, si aprecian o no condiciones en cada uno de nosotros para ser diputado. Y si salimos diputados, la Asamblea tiene que votar por el presidente. Por lo tanto, todo depende de la apreciación que tenga el pueblo y de la apreciación que tenga la Asamblea Nacional que representa a ese pueblo. Yo sí creo que me he entregado a la obra de la revolución con compromiso tremendo y sobre todo sintiendo en mis espaldas la responsabilidad de ocupar el cargo de la presidencia dentro de la Revolución Cubana. Porque lo que nunca me permitiría sería traicionar la Revolución Cubana, sería no poder lograr la continuidad del legado de la Revolución Cubana. Y eso es una idea que todos los días me aprieta, me fuerza a superarme, pero también me reta a profundizar desde una visión crítica e inconforme, sin autocomplacencia, de lo que hacemos. Y sobre todo sintiendo mucho por el pueblo. Yo tengo un gran compromiso con el pueblo. No se puede tener compromiso con la revolución si no se tiene compromiso con el pueblo. No se puede hablar de continuidad si no hay un compromiso con el pueblo. No se puede hablar de defensa del legado de Fidel, de Raúl, si no se tiene un compromiso con el pueblo. Y estos han sido tiempos difíciles. Hemos tenido que enfrentar un grupo de sucesos que han sido adversidades. Y la gente ahora, mucho en estos encuentros con las personas, cuando compartimos con ellos en los barrios, muchos me lo recuerdan. Usted no ha tenido descanso. Primero vino el accidente del avión, después el tornado de La Habana, las inundaciones, la explosión del Saratoga, el supertanquero, las 243 medidas de Trump, la lista de países, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, ahora el huracán Ian y todo un grupo de adversidades. Y han sido momentos difíciles. Hoy uno busca constantemente cómo vamos a salir de la inflación que tenemos, de los problemas de desabastecimiento del pueblo, cómo buscamos estabilidad en el sistema electroenergético nacional y cómo logramos hacer todo un grupo, llevar a cabo todo un grupo de acciones que están recogidas en una estrategia de desarrollo económico y social que hemos diseñado para que en el menor tiempo posible, en condiciones de bloqueo recrudecido, el país pueda lograr el bienestar y la prosperidad que merece el pueblo cubano y que le llegue definitivamente esa prosperidad y ese bienestar. Y tengo muchas insatisfacciones. Tengo insatisfacción. Me hice una crítica en la última Asamblea Nacional del Poder Popular, la última sesión de la Asamblea del Poder Popular en diciembre del pasado año. Una crítica pública por no haber logrado resolver los problemas que el país enfrenta en los momentos actuales, que son problemas muy complejos que inciden en la vida cotidiana. No me considero que sea el responsable de esos problemas, tiene que ver mucho, más que con nuestros errores e insuficiencias, con la política de bloqueo recrudecido y con todo lo que impacta, pero sí me siento insatisfecho en cómo hemos podido promover un grupo de acciones que sean más eficientes, más eficaces en la solución de esos problemas. Y esa insatisfacción la llevo conmigo día a día. Día a día y día a día compartiendo con el pueblo, buscando el criterio de expertos, buscando dónde está el conocimiento, tratamos de encontrar los caminos que pronto
nos saquen de esta situación, defendiendo ese concepto que compartí con ustedes anteriormente, que es el de la resistencia creativa. Yo estoy convencido que el bloqueo no va a aflojar, pero también creo que nosotros tenemos capacidad para no solo resistir ese recrudecimiento, sino irnos por encima de ese recrudecimiento y con talento, con esfuerzos, con inteligencia, con trabajo, avanzar en el desarrollo del país. Y en ese orden de cosas entonces están las prioridades. Una primera prioridad es la defensa de la patria, la defensa del país, la defensa de la revolución. Y eso lo asumimos como la integración de todo lo que hacemos para lograr invulnerabilidad militar, invulnerabilidad ideológica e invulnerabilidad económica. Y que logrando la invulnerabilidad militar, la ideológica y la económica, nosotros podamos seguir profundizando en el impacto en las conquistas sociales de la revolución. La revolución, ante todo, ha sido una obra de conquistas sociales, de defensa de la justicia social. Eso implica que en el orden ideológico, una prioridad es enfrentar con sabiduría y con talento, con inteligencia, la enorme campaña de subversión política e ideológica que ha desatado el gobierno de los Estados Unidos contra la sociedad cubana, fundamentalmente orientada a la juventud para buscar una ruptura de la juventud con la revolución cubana. En el orden político e ideológico también es una prioridad darle continuidad a todo lo que aprobamos en el 8º Congreso del partido. Y por eso constantemente, tratando de propiciar desde las bases del partido hasta el Comité Central, estamos promoviendo el debate sobre los temas que se abordaron en el Congreso. Y ahora nos estamos preparando para 2 años el Congreso y en la mitad del camino hacia el 9º Congreso, en octubre del próximo año, tener una conferencia nacional de militantes del partido que nos permite evaluar lo que hemos hecho en estos 2 años y lo que tendremos que hacer en los 2 años posteriores. En el orden ideológico también está promoverlo, estamos haciendo de hecho, la consolidación del concepto de poder popular que desarrolló Fidel, de participación popular para criticar, para hacer propuestas que a partir de eso se puedan representar en los órganos de poder popular que representan a la población esas propuestas y que esas propuestas entonces sean implementadas, defendidas con participación popular y con control popular. O sea, cómo buscamos más democracia dentro de nuestros procesos sobre la base de la participación real del pueblo en la toma de decisiones. Tenemos también un compromiso de defensa, y es una prioridad de defensa de la Constitución que aprobó hace pocos años nuestro país. Y uno de los compromisos y de las prioridades que tenemos con esa Constitución es en el menor tiempo posible tener aprobadas todas las leyes que apoyan cada uno de los artículos de la Constitución. Hay que decir que en la última legislatura se ha producido uno de los periodos más intensos desde el punto de vista legislativo del país en tiempos de revolución para lograr avanzar en las leyes de la Constitución, pero todavía nos quedan un grupo pendiente de leyes. Estamos también promoviendo todo un grupo de programas. Aquí estoy hablando de prioridades que tienen que ver también con lo que hemos hecho, ¿no? O sea, que aquí estoy, cuando me estoy refiriendo a estos temas, estoy refiriendo a problemas que ya hemos abordado, a cosas que estamos desarrollando y también que son aspiraciones. Pero estamos promoviendo muchos programas de impacto social. Un programa por el adelanto de las mujeres. Un programa contra la discriminación de todo tipo y en particular contra la discriminación racial. Un programa contra el colonialismo cultural y las plataformas de restauración capitalista y neoliberal que nos tratan de imponer
desde las concepciones imperiales. Un programa de transformación social en los barrios donde hay personas y familias en más situación de vulnerabilidad. Y todos esos programas los estamos acompañando desde una estrategia de desarrollo económico y social que fomente el desarrollo sostenible, que sea inclusiva, que entonces soporte las conquistas sociales de la revolución y que permita en el menor tiempo posible eliminar algunas desigualdades que se han creado como parte de la propia situación que hemos vivido en los últimos tiempos. Y para lograr todo eso nos hemos planteado 3 pilares fundamentales en la gestión del partido y en la gestión del gobierno. Uno es la ciencia y la innovación. Y estamos apostando que el desarrollo del país tiene que apoyarse en la ciencia y en la investigación. Y por eso hemos diseñado un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que pretende articular las interconexiones necesarias entre el sector del conocimiento que está en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación, con el sector productivo de bienes y servicios, con la administración pública, eso llevarlo al desarrollo territorial, al desarrollo local y con todo el marco regulatorio, normativo que facilite esas transformaciones. Y es ser consecuente con un planteamiento del legado del pensamiento de Fidel. Fidel dijo que este país tenía que ser necesariamente un país de hombres de ciencia y de pensamiento. Y por eso hemos articulado el conocimiento experto a todos los programas que estamos desarrollando. Tenemos creados grupos temporales de trabajo para atender todas las políticas públicas que se están diseñando para el gobierno, con la participación multidisciplinaria, multisectorial, de expertos académicos, científicos, jóvenes, especialistas en el derecho, especialistas en la economía, para que nazcan con rigor, con robustez, todas las políticas públicas que vamos a emprender y desarrollar y las leyes que van asociadas a defender esas políticas públicas. O sea que lo que estamos buscando es promover desde la ciencia y la innovación un pensamiento a nivel popular que facilite que ante cualquier problema complejo que tenga que enfrentar la revolución, se acuda a la investigación científica y que la investigación científica nos dé como resultado las acciones a aplicar para con innovación solucionar esos problemas. Un segundo pilar es la transformación digital de la sociedad cubana. Y estamos involucrados en un proceso de transformación digital que es un cambio de mentalidad. Es una imperiosa necesidad para una sociedad que por las ventajas que ha dado la revolución hoy está envejecida, porque ha crecido la esperanza de vida. Al nacer ha disminuido la natalidad, por lo tanto cada vez menos población económicamente activa va a sostener una mayor población económicamente no activa envejecida, y para eso necesitamos buscar más rendimiento, más productividad en todos los procesos de producción de bienes materiales y de oferta de servicios. Y a nivel social tenemos que crear capacidades para que con una transformación digital todos los trámites, todos los servicios puedan tener más agilidad y prestar un mejor desempeño ante nuestra población. Y un tercer pilar es la comunicación social. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo desde la verdad podemos dar nuestros contenidos? ¿Cómo podemos enfrentar esa inmensa campaña mediática que desarrolla el imperialismo, que está centrada en su industria del entretenimiento, en el poder que tiene sobre los medios de comunicación masiva, sobre Internet, generando constantemente contenidos perversos,
vulgares, y entonces ante eso enfrentar los contenidos realmente emancipadores, los contenidos realmente humanistas, los contenidos que den una visión distinta del conocimiento y que nos lleven a sociedades donde las personas no se distingan por lo que consumen, las personas no se distingan por los bienes materiales que tengan, sino que las personas se distingan por su conocimiento, por su humanismo, por su aporte a la sociedad, por su solidaridad. Y esos son 3 pilares que estamos, y hacia ahí estamos centrados también en materia de prioridades. Siempre tratando y enfocando la manera de conducir políticamente la revolución, de hacer política, buscando en nuestra cultura, en nuestras esencias, en nuestras raíces, en nuestra historia, la respuesta a los problemas actuales. Desde el derecho, un Estado de Derecho que defienda ante todo la justicia social, lo justo. Desde los valores que están en esa historia y desde la verdad, por muy dura que sea, siempre con la verdad por delante ante nuestro pueblo. Y en ese conjunto de aspiraciones que están en función de seguir perfeccionando nuestro socialismo, la construcción socialista, seguir garantizando la unidad y la continuidad de la revolución, por supuesto la prioridad es el pueblo. ¿Cómo logramos el bienestar de nuestro pueblo? Que a su vez lo planteamos lograrlo con el aporte de todo el pueblo. Esas son nuestras convicciones, esas son nuestras prioridades, esos son los tropiezos con los que hemos tenido que enfrentar, pero nada de eso nos desanima. Por muy retadores que sean los tiempos, por muy complejos que sean los tiempos, la belleza de esos retos está en eso, en que tengamos la capacidad de superarlos y que cuando los superemos tengamos la capacidad entonces para propiciar nuevos sueños, para conquistar nuevos sueños. Y convencido de todo el esfuerzo que hay que hacer, de todas las cosas que tenemos que cambiar, de cuál es el momento oportuno para cambiar cada cosa, de la más amplia participación de todos, dando criterios, dando opiniones. Una de las cosas que hemos potenciado es un proceso de creación normativa donde hay más consulta popular antes de aprobar cualquier ley en la Asamblea Nacional. Y así hemos logrado muchas conquistas. Por ejemplo, hemos aprobado recientemente un código de las familias totalmente moderno, totalmente emancipador, que reconoce la diversidad, que no impone ningún tipo de familia, reconoce y da garantías para todas las familias que existan, pero reconociendo que hay una heterogeneidad de familias en nuestra sociedad, que defiende los derechos de los abuelos, defiende los derechos de los niños, exige la responsabilidad de los padres y la familia en la educación de los hijos, exige la responsabilidad estatal también para dar garantías para que la familia se pueda desarrollar. Y también la reactivación, el perfeccionamiento de todo un grupo de programas sociales que nos lleven a eso, a cada vez enaltecer más la vida del pueblo, cada vez a eliminar más desigualdades y propiciar más prosperidad. Esto es en síntesis. Habría un listado largo de cosas que hemos estado haciendo, que hemos estado propiciando y a lo que aspiramos en el futuro, a lo que soñamos, a lo que nos entregamos con pasión, reconociendo que tiene riesgos, reconociendo que tenemos que hacerlo en medio de las condiciones más adversas. Pero como nos enseñaron Fidel y Raúl, con confianza en el pueblo y teniendo confianza en el pueblo, estamos acrecentando una confianza en la victoria. Estamos acrecentando
y creciendo con confianza y optimismo en el presente y también en el futuro. Esas son nuestras convicciones y esa es la valoración que hacemos, más de lo que tenemos que hacer, de lo que hemos podido lograr, con una enorme satisfacción, pero con una visión muy optimista de lo que podamos lograr. يعني كلام صريح، كلام شفاف، هذا كلام عن مشروعكم. Palabras francas y transparentes. Usted habló de su proyecto. Son palabras valientes de autocrítica, pero también palabras prometedoras sobre la próxima etapa. عن شخصك كرئيس. Señor presidente, sé que usted nos habló de su persona como presidente, diputado y revolucionario, y estamos conscientes que a usted no le gusta hablar de su persona, y durante mi conversación con usted al margen de la entrevista, le he preguntado sobre su persona y usted me respondió. أتجرأ وأسأل Pero temo que no me responda directamente ahora ante las cámaras en este mismo contexto, pero me atrevería a preguntarle sobre su distinguida persona. إلى Primero, gracias porque usted cambió la hora de la entrevista de las 6 de la madrugada a la tarde. Segundo, gracias porque hemos venido sobre la base de un acuerdo de una entrevista de 50 minutos y resulta que hemos pasado más de 3 horas. ما زلت تمارس الرياضة سيد الرئيس. Y tercero, ¿sigue usted practicando el deporte? ¿Encuentra usted tiempo para dedicarlo a su distinguida familia, a su esposa tan activa y amable, a sus queridos hijos? ولديك العزيزين. Bueno, yo creo que soy un deportista frustrado y un músico frustrado, un artista frustrado. Yo soy un deportista, digamos, de medio rendimiento, ni alto ni bajo, de medio rendimiento, pero en mi vida infantil jugué béisbol, y después ya en la etapa de secundaria y pre me dediqué al baloncesto, después incursioné en el polo acuático. En estos tiempos donde ya uno se va poniendo más viejo, he jugado softball, tengo la costumbre, el hábito de practicar deporte diariamente. Trato de caminar 4 o 5 kilómetros todos los días y los fines de semana hago un poco de pesas y trato también de nadar cuando puedo. Y en la música me traté de aprender a tocar guitarra y parece que no tengo buen oído, no pasé a aprender los acordes. Después traté de aprender percusión, batería y tampoco no he tenido mucho éxito. Y en un momento también por el empeño de hacer algo en la música, hice una prueba para tocar trompeta en una banda de música en una escuela cuando estudié en la secundaria y era el peor trompetista, pero no completaban la gente que acudieron a la prueba de trompeta y al final... pero esos son de todas formas pasiones que tengo en la vida y no me arrepiento de los supuestos fracasos que he tenido, porque me han dado también emociones y vida. Le dedico un papel fundamental a la familia. No se pueden enfrentar tareas de dirección de esta complejidad sin tener el apoyo de la familia y sin tener un espacio para la familia. Nosotros somos una familia muy unida, donde el mejor tiempo que pasamos es cuando estamos juntos. Por lo tanto, tenemos el hábito, por lo menos los domingos, de reunirnos todos en familia. Los domingos generalmente en casa acuden nuestros 3 hijos con sus familias, sus parejas, con los nietos, las abuelas, los hermanos con sus parejas y sus hijos y también varios amigos. Y es un tiempo para compartir, es un tiempo para conversar, es un tiempo para entre todos darnos fuerza. De nuestros 3 hijos, hay uno que vive con nosotros, que además trabaja conmigo, graduado del Derecho, muy exigente. Yo digo que es la oposición en casa. Siempre me está criticando. No siempre tiene toda la razón, para que no se crea tampoco, si ve el programa, que todo lo que dice es lo exacto, pero muy riguroso con el trabajo y con mucho compromiso porque las cosas nos salgan
no salgan bien. Y los otros dos son músicos, son artistas, tienen una banda, componen canciones, y yo soy el principal fan de esa banda, y nos gusta mucho cuando en casa descargan y tocan. Y con mi mujer con mi esposa Liz, tengo una relación muy intensa. Tenemos una relación de amor, de verdadero amor, que también nos da responsabilidades con la familia. Yo creo que Liz es un poco el centro de la familia. Liz es la que acoge a los problemas de todo el mundo, de los amigos, de los muchachos, de los nietos, y tiene una habilidad para llegar a todos y compensar las ausencias de uno. Pero Liz también es una amiga y una compañera de lucha, de ideas revolucionarias. Es una gente con un sentido muy crítico de todo lo que se hace, muy perspicaz, tanto en su trabajo profesional como en las valoraciones que hace de mi trabajo, de las cosas que todos nosotros también hacemos. Por lo tanto, las horas que compartimos no son solo de amor, son también de discusión, de reflexión, de análisis, de propuestas, de planes, y a mí son cosas que me han enriquecido mucho en la vida, porque hay otra perspectiva también desde una mirada más cultural, más intelectual, de lo que en política y en economía nos proponemos. Es un aporte también mucho desde los sentimientos, desde las emociones, desde el respeto al criterio a los demás. Y eso ha sido una oportunidad, yo creo, para mí de mejoramiento como ser humano y también como dirigente. Te ayuda a apreciar mejor las diversidades de opinión, a tener más paciencia para escuchar. Siempre con una máxima: el mejor tiempo que uno dedica es el tiempo que dedica a la familia, pero también el tiempo que dedicamos al pueblo. Y en el tiempo que dedicamos al pueblo, estamos constantemente aprendiendo de ese pueblo, pero también respetándolo, porque estamos escuchando cuáles son sus preocupaciones, y escuchando estamos respetando. Y si somos consecuentes con ese respeto y con ese encuentro, entonces, a partir de lo que aprendemos, somos capaces de accionar y traer mejoras para ese pueblo. Pero defiendo así la familia, y siempre es posible encontrar un espacio para compartir en familia. Y siento entonces de Liz y del resto de la familia, siento apoyo, siento comprensión y siento también oposición. ¿Por qué no? Y a veces nos hemos propuesto en familia, como parte también de un sentido responsable, cosas muy abarcadoras. Liz y yo hicimos el compromiso de que teníamos que terminar nuestros doctorados, que los teníamos aplazados durante muchos años, que habíamos tenido ese anhelo, y en tiempos de COVID, asociado a los trabajos que realizamos y a las soluciones que había que encontrar en la COVID, los dos nos empeñamos y los dos cumplimos nuestro compromiso. Y yo creo que con eso también le estamos dando un ejemplo al resto de la familia. أنا ألاحظ بأن الجميع هنا كان مسرورا وربما حتى Veo que todos están contentos y tal vez sorprendidos porque usted habló de su persona y de su familia. No solo de su señora, a quien deseamos mostrar por nuestra cámara. Ella está presente aquí, incluso su equipo de trabajo y su magnífica labor, además de todos los colaboradores. Gracias a usted por estas bellas, transparentes y francas palabras, y deseo que no solo los televidentes árabes y los espectadores del mundo, sino también el pueblo cubano disfruten de estas bellas, transparentes y profundas palabras suyas, presidente. Es una última pregunta en dos partes y me disculpo por alargar,
pero usted nos dijo que es deportista y la mejor evidencia de ello es que usted ha quedado más de 3 horas sentado aquí con nosotros. La primera parte de la pregunta: ¿cuál es su mensaje a los movimientos de liberación y de resistencia en el mundo y en nuestra región árabe particularmente? Para ellos, como mensaje, que no abandonen nunca el empeño por defender la soberanía, la independencia y la autodeterminación de sus pueblos, de sus naciones. Y que nunca pierdan la convicción de que un mundo mejor es posible, pero lo tenemos que hacer posible nosotros con la lucha. La segunda parte de la pregunta: su mensaje a los medios de comunicación libres en el mundo y al Mayadín en particular y a nuestra audiencia árabe e islámica y en el sur global. Para los medios de comunicación libres, defender siempre la verdad de los pueblos, defender las raíces de los pueblos, defender la identidad de los pueblos, propiciar plataformas que propicien la generación de los contenidos que sean realmente emancipadores, de los contenidos que den crecimiento humano, de los contenidos que sean anticolonizadores, de los contenidos que vayan contra la vulgaridad y contra la banalidad. A ustedes, al colectivo, al equipo de Al-Mayadin, a usted, a nuestra amiga Wafica, a todos ustedes, agradecerles de corazón, toda la comprensión que siempre han tenido hacia Cuba, la manera en que han asumido la causa cubana también como una causa de ustedes, agradecer el apoyo que siempre nos han dado, en los momentos más difíciles, cómo han salido a defender la verdad de Cuba, que nosotros sabemos que eso tiene un costo para todo el que defiende a Cuba, y también la profesionalidad con que han trabajado, la profesionalidad con que no solo han dado una visión de Cuba en el mundo, sino cómo nos han dado a todos nosotros también una visión del mundo árabe, de sus valores, de su cultura, de su historia y de sus causas. Y por este momento en particular agradecerle la posibilidad que nos han dado de poder estar en un espacio como este de diálogo especial con ustedes y poder compartir criterios, compartir reflexiones, plantear puntos de vista sobre la agenda internacional y sobre todo sobre la revolución cubana, sobre nuestros valores, sobre los legados de Fidel y Raúl y sobre todo sobre nuestros problemas y las cosas que aspiramos a lograr. Creo que todo esto tiene mucho que ver con que el mundo árabe y Cuba somos pueblos hermanos, somos naciones hermanas, que siempre vamos a estar luchando hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Es un gran y muy apreciado reconocimiento que nos honra al hacérnoslos, señor presidente Díaz-Canel. Gracias por su cálido y magnífico recibimiento. Usted conoce que esta es la segunda entrevista que realizo en mi vida en este bello palacio, el Palacio de la Revolución. Hace 2 décadas tuve el gran honor de realizar una entrevista al gran e histórico líder internacionalista Fidel. Fue en otra oficina más pequeña que esta, y hoy estamos muy felices con esta entrevista que considero una entrevista histórica con todo el sentido de la palabra, se lo digo honestamente. Gracias a usted, querido señor presidente, gracias a su bello y magnífico equipo de prensa, gracias a su estimada y distinguida esposa por su cooperación tras el telón, pues nuestros televidentes no conocen esto. Gracias a su asesora, nuestra hermana Arlene Rodríguez, gracias a su Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a su querida embajada en Beirut, gracias por el amor que hemos recibido aquí en Cuba. Le prometemos seguir con esta tendencia, la tendencia de la libertad en nuestra labor periodística y al mismo tiempo apoyar a Cuba, la revolución y al pueblo que resiste contra el bloqueo
por todos los movimientos de liberación en el mundo. Quisiera que me permita agradecerle al equipo que me acompaña, a nuestra querida Wafika Ibrahim, que la considero, por cierto, la embajadora de Cuba en nuestro mundo árabe. Gracias a nuestro equipo aquí, Tony Aoun, Eli Fadul, Rashak Bu Mijin y también Amir Benjedou. Gracias al querido Porto, realizador de Enigma, que realizó también esta entrevista con nosotros. Esperamos que gane la presidencia de un próximo mandato y confiamos en que este querido y gran revolucionario Miguel Díaz-Canel será un verdadero símbolo, no tan solo para Cuba, sino también para los jóvenes del mundo y del sur global y de América Latina. Confiamos en eso y el tiempo lo demostrará. Gracias, estimados televidentes, por su buena atención. Disculpen la demora, pero era sin lugar a dudas un alargamiento interesante, bello, intelectual, cultural y político muy distinto. Que estén bien, con el favor de Dios. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por habernos entregado una serie tan bella como Enigma, que nos ha llevado nuevamente a vernos con una visión del legado de la Revolución Cubana, también tratada por ustedes. Muchas gracias a ustedes. شكرا جزيلا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. شكرا. Muchas gracias.